Muy buen día, jóvenes. Vamos a seguir con las clases. Ya terminamos en sí lo que fueron las exposiciones. Ahora vamos a continuar con el siguiente tema y es en sí el desarrollo de los pueblos. Ahora, en sí el desarrollo de los pueblos, según el Papa en el año 1967, Pablo VI publicó su visión sobre el desarrollo en, en sí acerca de cómo era el desarrollo de los pueblos. Y dice que la iglesia observa con atención el desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre y la miseria, de las enfermedades, de la ignorancia, que buscan una participación más amplia en los frutos de la civilización. Entonces, en sí el Papa daba ahí referencias acerca de cómo él miraba el desarrollo de los pueblos, y él lo miraba como personas, ¿verdad?, que no se rinden fácilmente, así como lo había dicho anteriormente. La aspiración de las personas de hoy es verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, o sea, la salud, una ocupación estable, participar más en la sociedad, fuese de toda la opresión, ser más instruidos. Sin embargo, un gran número de ellos se ve condenado a vivir en condiciones que hace que este legítimo deseo sea todavía un sueño. Realmente es cierto, realmente es cierto, porque si nos damos cuenta, en la sociedad en la que vivimos, los pueblos, hay algunos pueblos que se ven discriminados por las autoridades, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no hay todavía un buen desarrollo ya en los pueblos. Entonces, yo para ello también quería que ustedes respondan las siguientes preguntas. Quiero que analicen. Como la pregunta número 1, ¿a qué se refiere el desarrollo en sí de una población? La segunda pregunta, ¿cree que la gente de las comunidades de Guatemala sigue haciendo esfuerzos para alcanzar un plan de desarrollo? Voy a volver a preguntar. ¿Cree que la gente de las comunidades de Guatemala sigue haciendo esfuerzos para alcanzar un pleno desarrollo? Bueno, ahí sí, cada uno lo va a analizar, cada uno va a darse, va a dar su punto de vista. Entonces, y pues, quiero que veamos el siguiente video sobre el desarrollo de los pueblos, la educación y en sí el desarrollo de los pueblos. Y el desarrollo de los pueblos. La educación y el desarrollo de los pueblos. En una mirada hacia el pasado, uno puede observar de que la educación es el mecanismo que desarrolla a los pueblos, integra a las naciones y convierte a los ciudadanos en agentes directos y activos del proceso de desarrollo de una sociedad. No cabe ninguna duda entonces que en el siglo XXI educar a los pueblos constituye una de las tareas más grandes, más eficientes y más importantes del quehacer de una nación. Un pueblo educado resuelve los problemas, ayuda y contribuye a solventar de manera eficiente y de manera efectiva los desafíos
que se generan en esa sociedad. Educar a un pueblo significa hacerle salir de la ignorancia, pero también significa ponerlo en derroteros nuevos, en nuevos escenarios, en nuevos mundos, en nuevas estrategias y en nuevos modos de leer y de entender la realidad. Educar a un pueblo entonces significa hacerlo hombre nuevo, hombre listo, hombre justo, hombre honesto, para que pueda responder con integridad a sus desafíos y a sus metas, y que esas metas y desafíos individuales se conviertan en metas y desafíos de nación. Educar a un pueblo, educar a una persona y educar a una sociedad, por lo tanto, es tarea esencial de la escuela, es tarea esencial de la universidad y es responsabilidad vital de los gobiernos. Para ello se debe de invertir en educación. Invertir no significa solo dinero, sino significa pensamiento, significa manera de leer el mundo y significa estrategias que lleven al nuevo ciudadano de manera diferente a escenarios educativos diferentes. Educar entonces es la tarea más importante que debemos realizar y es por ello que todos debemos asumir un compromiso con la educación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos de un país. Si El Salvador quiere un país y una sociedad nueva, está obligado a insertarse en un nuevo modo de hacer educación. Ya no se puede seguir pensando en una educación que llene la cabeza de los estudiantes, en una educación que sea de carácter informativa. Si no, necesitamos una educación crítica basada en el análisis, en la interpretación y en el desarrollo del pensamiento. Una educación que lleve del escenario de la información al escenario del conocimiento al aprendiente, que lo haga parte de las soluciones a los problemas y no solo interpretativo de los problemas, que sea capaz de resolver de manera cognitiva las situaciones que se presentan en su vida personal, en su vida global, en su vida familiar, en su vida social y en su vida laboral. Una educación que no llene la cabeza de las personas, sino que pasemos de cabezas bien llenas, como dice Edgar Morin, a cabezas bien puestas, es decir, cabezas que puedan pensar por sí mismas, que puedan construir por sí mismas y que puedan llevar a nuevos derroteros la sociedad en la que viven. Es cierto que necesitamos tecnología, es cierto que necesitamos ciencia, es cierto que necesitamos otros elementos, pero lo más importante en este momento es educar a la nación. Educarla significa hacerla nueva, construirla, limpiarla, fortalecerla y estimularla. Tarea es entonces de la educación que cada uno de sus ciudadanos pueda pensar por sí mismo y alcanzar los fines y objetivos que se proponen de manera razonada y de manera inteligente. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, aquí hablaba en sí el doctor acerca de cómo uno va a poder tener desarrollo en la población, ¿no? Cómo puede desarrollarse una población. Claramente lo mencionaba, si no hay educación, no puede haber un desarrollo. Entonces ahí sí depende de cada uno de nosotros, si nosotros queremos tener un desarrollo en nuestra vida propia. Primero debemos de educarnos, ¿verdad? Debemos de educarnos para que haya un buen desarrollo. Lamentablemente acá, como lo hablaba, él hablaba acerca de El Salvador,
pero lamentablemente en Centroamérica pues se vive bastante lo que es en sí la discriminación, ¿verdad? La discriminación de parte ya de las autoridades, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta en cuanto a esta situación que estamos viendo. Gracias a Dios, pues, pues se está viendo, ¿verdad? Pues se está viendo un buen desarrollo, pero en cuanto a la unidad en las familias, hay un desbalance, porque ahorita lo que más radica es entre la violencia intrafamiliar y la violencia en cuanto a los niños, y eso radica en que no puede haber un desarrollo poblacional. Nos podemos dar cuenta también de que, supongamos, nos dicen a tal hora tenemos que quedarnos en casa. Ahorita en esta situación que pasa, algunos no quedamos las órdenes, y eso se ve reflejado en cuanto a cómo va trascendiendo o cómo va el índice en sí de la pandemia. Ahora que está sucediendo es porque no hay una buena educación. Entonces, no hay educación, no hay un buen balance o no hay una buena un buen desarrollo en la población. Entonces todo depende también de nosotros, no solo de las autoridades. La autoridad tiene mucho que ver, pero también nosotros como habitantes debemos de comportarnos como tal. Solo estaba dando un ejemplo. Muy bien. El desarrollo humano es la capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades de quienes la conforman. Las necesidades son las condiciones mínimas que debe satisfacer cualquier persona para vivir dignamente, como alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad, etc. A estas necesidades se suman otra libertad, la práctica de la cultura propia, el descanso y la recreación y participación en la construcción para algo desarrollo. El desarrollo humano solo es posible, el Estado cumple con sus obligaciones, las personas tienen empleo y reciben un salario adecuado. Lamentablemente, pues, como les mencionaba, también tanto como las autoridades locales, también depende de los habitantes, ¿verdad? Como tal. ¿Cómo se mide el desarrollo humano? ¿Cómo podemos nosotros medir el desarrollo humano? El desarrollo humano se mide tradicionalmente por medio de los siguientes indicadores. El primer indicador es el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Suma de valor económico de toda la población de un país en un año. Ya ese es el primer indicador que nosotros podemos ver de que cómo va desarrollándose o cómo va el desarrollo humano. Lo siguiente, la renta o ingreso por per cápita, ¿verdad? ¿Qué es esto? Quiero que pongamos atención a esto. Dice que es la relación entre el país de un país, es la relación del PIB de un país y la cantidad de habitantes. Según estos indicadores, si un país genera mucha riqueza, a cada habitante le tocará una porción más grande de la misma. Por tanto, a mayor PIB, mayor desarrollo humano. Entonces, ¿por qué no hay un buen desarrollo en Centroamérica? Por esta situación, por el PIB, ¿verdad? Por la minoría de producción. Muy bien. Quiero que me respondan, quiero que respondan estas preguntas. Las preguntas que yo les estoy haciendo las van a colocar en un documento de Microsoft Word. Un documento de Microsoft Word. 5 líneas mínimo para poder responder las preguntas. Arial 12, justificado. Primera pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, no es la primera porque ya les había dado otras preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuántos puntos porcentuales aumentó la pobreza en Guatemala entre 2006 y 2014? Eso quiero, ustedes lo van a investigar, ¿sí?
voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cuántos puntos porcentuales aumentó la pobreza en Guatemala entre 2006 y 2014? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo se explica, que si el PIB de Guatemala crece cada año mediante la pobreza? Voy a volver a preguntar. ¿Cómo se explica que si el PIB de Guatemala crece cada año mediante la pobreza? Muy bien. Acuérdense que el PIB es el Producto Interno Bruto. Producción. Ustedes lo van a investigar y lo van a colocar dentro del documento. Así como dicen las anteriores preguntas, así van a ir poniendo las siguientes. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí. Van a mandar ese documento a la misma plataforma. Por favor, ahí se recuerdan también de investigar. Es una investigación y acuérdense que es un análisis. Pero no debe estar así bien explicado. Quiero que ustedes hagan ese análisis. Entonces nos vemos para la siguiente clase.